Señor. Hay diversas funciones, pero un mismo Dios, el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Y si puede leer conmigo este versículo 7 para recordarlo. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Qué genial, ¿verdad? O sea, el Señor ha puesto a nuestra disposición, además de su presencia, de la salvación que tenemos en Cristo, nos da dones. Yo cuando llegué a conocer al Señor y empecé a ver que estas cosas pasaban, milagros, el Señor se manifestaba y pasaban cosas y uno tenía dones. Yo dije, ser cristiano es como ser un superhéroe. Uno tiene como cosas ¿qué onda? Espectacular, ¿verdad? Y bueno, vamos a hablar un poco de las razones por las que el Señor también tenía que fortalecer a su iglesia con todas estas misericordias, pero acá en este texto de 1 Corintios 12 y hasta el 14, Pablo está hablando de los dones, así que le encargo que usted en la casa pueda leer eso también. Seguramente en el plan van a salir también el plan que vamos a leer esta semana, porque vamos a estar leyendo un plan de la YouVersion que está abajo allí. Nachito ya nos va a contar de eso al final, pero lea estos pasajes porque el Señor nos quiere mostrar no solo que existen los dones, sino que usted y yo hemos recibido una manifestación especial del Espíritu. ¿Puede creerlo? ¿Lo crees? Amén. Usted tiene algo especial, una manifestación del Espíritu en su vida y eso va a ser para los demás. Esa es la gracia de los dones, ¿no? Uno recibe algo, pero es para otros. Pero como otro también recibe, ese me bendice a mí. ¿Qué pasa si yo me guardo el don? Alguien va a quedar sin ser bendecido. La iglesia se pierde de esa edificación. Así que bueno, lo primero que vamos a responder es ¿qué son? Y bueno, hay tantas preguntas aquí en la lista que no vamos a hacer un estudio muy detallado hoy día, así que me disculparán si se quedan detalles afuera. Pero rápidamente, ¿qué son los dones? Los dones, los carismas, las gracias de Dios. Hay por lo menos dos palabras importantes, como muy masivamente usadas en la Biblia para hablar de un don o algo que se da. La primera es dorón, de la palabra griega dorón, ¿sí? y sus derivados, que significa básicamente un regalo. El regalo de la gracia de Dios en nosotros, el regalo de diferentes cosas que se dan, ¿ya? Pero la palabra que se usa para los dones espirituales, los dones específicos, viene de una palabra en griego que es charisma, o de donde viene nuestra palabra carisma, ¿no? Una caridad, ¿no? Un regalo, de ahí viene la palabra, ¿no? Algo que se nos da gratuitamente, sin merecerlo, algo glorioso en realidad, ¿no es cierto? Y de esta palabra, charis, o caris, como la traducen algunos, es la palabra de la base de la gracia. ¿Ves? Están todas relacionadas. Entonces, esta palabra gracia significa recibir algo, ¿no? La gracia básicamente es haber recibido la salvación. Amén. Esa es la primera la primera charis, ¿no? El primer gran regalo en Jesucristo es que nosotros hemos sido salvos. Pero Dios sabe que es regaloneador. Es como cuando Simón sale al súper con el Lucio y no se aguanta de comprarle un autito y llegan a la casa y yo, de nuevo comprar una cosita, van a la feria, mira, es que me costó 300 pesos, ¿cómo no le iba a comprar un autito todo carreteado, pero ahí un huevito, un dinosaurio, cualquier cosa, ¿no? El Señor es así y más de regaloneador. Entonces el Señor no solo nos da la salvación, Él abunda de dones, gracias, misericordias, carismas, cosas en nuestra vida, favores. Dice la palabra del Señor y lo dice Jeremías ahí, bueno, entendemos que Jeremías no, en Lamentaciones, que todas las mañanas, todos los días se renuevan ¿qué cosa? Sus misericordias. O sea que todos los días el Señor, usted apenas sale el sol, empieza un nuevo día, el Señor ya tiene un regalo para usted. ¿Se imagina lo que es eso? Como el esposo y que le deja una florcita en la almohada, le trae desayuno a la cama, o la esposa que está esperándole ahí con su comida favorita. El Señor es así de lindo y más regaloneador. Todos los días tiene un don para nosotros, una gracia, me refiero a un regalo, una bendición, ¿no es cierto? Ahora específicamente la palabra del Señor nos hace entender que hay dones específicos, ¿ya? Para la iglesia de Cristo que se manifiestan,
¿ya? En medio de la iglesia. Y de hecho vamos a ver una lista en un momento más donde se enuncian por lo menos 20 dones en el Nuevo Testamento, ¿ya? Pero antes de ir allá, me gustaría que pudiéramos mirar esto que está ahí en 1 Corintios 12, ¿no es cierto? Y que lo que leíamos recién, donde se nos dice que debamos entender bien este asunto. ¿Por qué cree usted que Pablo le está diciendo a la iglesia? A ver, iglesia, por favor, escúchame, porque aquí esto es algo que tú y yo debemos entender bien. Bueno, pasa que en la iglesia de los Corintios, estos corintios eran medios desordenados. Entonces, al parecer, por lo que vemos en el contexto, la gente llegaba a la iglesia y estaban todos ahí en la felicidad de tener los dones, pero era un desorden. Entonces Pablo dice algo así como, ordenemos un poquito el gallinero, yo les cuento de qué se trata. No quiero que ignoremos porque no hay que apagar los dones del Espíritu, pero tampoco hay que desordenadamente ejecutar todos juntos, todo tiene un orden, Dios es el Dios de orden, dice la Corintios también, ¿no es cierto? Entonces, se nos dice que debemos entender bien esto. Por eso estamos haciendo este énfasis espiritual este mes, para que nos quede ultra claro todo lo relacionado a los dones. Así que le invito a que no solamente busque usted personalmente en los grupos de crecimiento también, con nosotros, que el Señor nos inquiete durante este mes, ¿verdad? Para conocer un poquito más acerca de este tema. Una verdad importante es que cada persona va a recibir un don de Dios. Entonces, usted no es un mueble de la iglesia, ¿verdad? No somos alguien que viene a ser un espectador, ¿no? ¡Uy, qué lindo que es que es tan espectacular como el Señor lo usa! ¿No? Y a veces nos pasa que valoramos así humanamente los dones y decimos, ¡uy, qué lindo habla en lengua! ¡Uy, mira una profecía, pero qué sobrenatural! No, pero yo barro nomás. Y ponemos en la balanza humana equivocada los dones, porque tienen un mismo valor delante del Señor y diferentes utilidades, pero son valiosos los dones que el Señor nos ha dado. Servicio, por ejemplo, y bueno, vamos a ver más adelante las que se mencionan allí. Pero antes de eso quería mencionarle, contarle la historia que, hablando de nuestro pastor gringo, Pastor Lance, que era el misionero, él contaba una historia acerca de los dones que siempre me gustó mucho y era muy clarificadora. Él decía, estamos en un cumpleaños, hay unas 7 personas allí, está el cumpleañero y el que trae la torta. Y el que trae la torta viene entrando y de repente, no sé qué le pasó, se tropieza, tira la torta, se cae encima del cumpleañero, quedó la escoba. Y me encanta la historia porque él empieza a decir, así que cada uno de los 7 reaccionó según su don. Entonces, el primero, el profeta, el que tiene ahí espíritu de profeta, de decir la verdad, lo que es correcto, pucha, esto no tendría que haber pasado en realidad, tienes que tener más cuidado. Te está ahí diciendo, pero el misericordioso, por otro lado, dice, ay, pucha, que me siento tan mal por el otro. Entonces, pucha, el cumpleañero, y el que tiró la torta, ¿cómo se debe sentir? Entonces me pongo en el lugar del otro y el que tiene el don de liderazgo dice, uy, quedó la escoba. Ya, mira, tú anda a buscar la escoba, hablando de escoba. Tú anda, recoge los pedacitos de acá, tú saca el cumpleañero para ver si lo despejamos un poco, ordena ahí el asunto, ¿no es cierto? Y después viene el de servicio, tranquilo, yo limpio. Ese no hay que mandarlo, ese ya está haciéndolo antes de que el otro se pusiera a decir, hace esto y lo otro, ¿no? Y está también el de la generosidad, que lo primero que piensa, ni siquiera en el cumpleaños, en la torta, tranquilo, yo voy a buscar otra torta. Y se fue y cubrió algo que quizás nadie más había pensado. Y el de la enseñanza, porque siempre tiene que haber un maestro sabelotodo que quiera ahí dejar, que de repente es desubicado, pero que nos ayuda, ¿no? A saber el por qué. Ah, es que sabes, mira, justo acá esta baldosa parece que está un poquito, por eso fue que te caíste, o quizás que traías un poquito, sí, yo lo vi, que venía como en un ángulo medio incorrecto la torta, por eso pasó. Y te explica, ¿verdad? Las razones. Y el de la exhortación dice, bueno, siempre podemos mejorar, pero para la próxima, tranquilos, que más adelante esto va a salir bien. Vamos. Y imagínate, toda esa cantidad de personas, cada uno con su don diferente, usándolo de una forma distinta. Y todos vieron el mismo panorama, pero todos reaccionaron de una manera diferente. Yo la primera vez que escuché esta historia, dije, ay, no es, entonces no soy mandona, es que parece que tengo un don de liderazgo, pero tengo que regularlo, porque la verdad es que si veo a alguien sin hacer algo, estoy como, ¿y por qué está sentado?
Bueno, y quizás tú eres el que va a ir a comprar algo y necesitas dar, y que si no lo haces, y también eso hay que regularlo porque puedo terminar dando todo y yo sin nada. Entonces los dones tienen que regularse. ¿Sabía eso? Sí, los dones tienen que regularse, porque el de misericordia no se va a poner a llorar porque fue una torta, tranquilo, me compadezco, estoy contigo, pero tampoco me caigo en el hoyo por compadecer. ¿Entiendes? Todos los dones tienen que tener una medida correcta, usados en el Espíritu y son para bendecir al cuerpo de Dios. Así que, ¿con cuál te identificaste tú un poquito más? Me encantaría saberlo luego, creo que todos no podemos decirlo ahora, pero no sé si hay alguno que se identificó con alguien. ¿Con cuál? A ver. ¿Con el que recoge la torta? ¿Con el que explica por qué se cayó? Bueno, ahí seguro cada uno tiene alguna cosa ahí. Pero qué interesante es eso. Los dones entonces son una gracia, un regalo especial de Dios que debe ser administrado por nosotros, ¿sí? Entonces un regalo, pero ahora nosotros tenemos que empezar a trabajar en ese regalo. ¿Y por qué los tenemos? Que es la segunda pregunta allí. ¿Por qué tenemos los dones? ¿Por qué son necesarios? Y ¿saben qué? Yo creo que primero lo que hablábamos, simplemente la gracia y el favor de Dios, es que Dios quiere darnos. Dios quiere suplirnos. Dios quiere llenarnos de misericordias. Pero además, si vemos el contexto del Nuevo Testamento, nos damos cuenta de que Jesús dijo que la iglesia iba a ser perseguida o aplaudida. Perseguida. Entonces a una iglesia perseguida, a una iglesia que está contraria al sistema de este mundo. Y no solo fue la iglesia del primer siglo. Si usted se levanta a decir lo correcto, hoy día seguramente va a tener persecución también. Entonces, por razón de la adversidad, para avivar la fe y el testimonio, y como también las arras o garantía del Espíritu, entonces el Señor da un atributo especial a cada miembro. Miren, solamente para darle un pincelazo, el panorama que hacía necesario, ¿no es cierto?, la llenura, el poder de Dios, el bautismo, los dones, todas esas gracias que vinieron de parte de Dios junto con la salvación. Vamos a leer Filipenses capítulo 1, versículos 28 y 29 para que tengamos un poquito una perspectiva de lo que una de las iglesias en el Nuevo Testamento vive. Este es el contexto, Filipenses 1, 28 al 29, ese es el contexto de todas las iglesias, Filipenses 1, 28, 29. Y los otros apóstoles, escritores bíblicos también hablan de mucho de esto. Dice, de ninguna manera, Filipenses 1, 28, estén atemorizados por sus adversarios. ¿Qué les pasa? Tienen adversarios y la respuesta natural sería temor. O sea, vivir en ese contexto es como para querer salir de esta comunidad quizás. Pero el Señor les dice, no estén atemorizados, sino... dice, lo cual es señal de perdición de ellos. O sea, entiendan que si ustedes son perseguidos es porque ellos no entienden y no son salvos. Pero les dice, es también señal de la salvación de ustedes, de Dios viviendo en ustedes. El 29 dice, pero a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Pablo habla de que Él incluso está... teniendo los sufrimientos de Cristo, aumentando, o sea, viviendo en Él mismo, ¿no? Pedro, Juan, todos los escritores bíblicos hablan de esta persecución, ¿no es cierto?, de este sistema contrario a ellos. Bueno, el Señor les da toda esta cantidad de dones, milagros, llenura, poder de Dios, bautismo del Espíritu Santo, para que ellos puedan estar fortalecidos en el Señor y entendiendo que vale la pena. Toda esa persecución, todas esas dificultades en realidad son pequeñas al lado de las grandes promesas de Dios. Hebreos 2.4 es otro texto muy interesante que rápidamente me gustaría que lo comentáramos. Hebreos 2.4 dice, además confirmó el mensaje. Una de las razones por las que vienen los dones, según la lista que sigue, es porque Dios está confirmando el mensaje. El mensaje de Dios es verdadero y lo confirma con señales, dice el texto bíblico en Hebreos 2.4, maravillas, diversos milagros y dones del Espíritu según su voluntad. Entonces, cuando los dones se manifiestan, cuando vemos los milagros, dice la palabra del Señor ahí en Marcos, las señales seguirán a los que creen, ¿no es cierto? Bueno, aquí también nos dice el texto en Hebreos que estas señales, los milagros, los dones, están confirmando el mensaje que fue dado.
¿Por qué la iglesia, viviendo la iglesia de Jesucristo, viviendo toda la persecución y todas las situaciones adversas que ha vivido a lo largo de la historia, todavía no desaparece? Porque Cristo está vivo y está en medio de su iglesia. Y Él se encarga de atraernos hacia Él, de convencernos, de confirmar su mensaje y su palabra por medio de esas cosas sobrenaturales que siguen pasando en medio de nosotros. Entonces los dones tienen esa función, ¿verdad? ¿Por qué los tenemos? Para que nos confirmen que el Señor está en medio de nosotros, que Él está vivo, ¿verdad? Vamos a mirar la tercera pregunta, dice, ¿cuáles son los dones? Bueno, y aquí sí me gustaría pedirle a la Vale que me ayude con una lista, porque esta lista, bueno, la encontré en un librito que está bien bueno, acerca de los dones que da el Espíritu. Y bueno, hay 4 columnas, pero me gustaría mencionarles solamente 3. Hay una lista de dones en Romanos 12. Hay otra lista, o hay 2 listas ahí en 1 Corintios 12. Y la tercera lista está en Efesios 4. No sé si no se ve. Bueno, se las vamos a mandar, la mandamos al WhatsApp también para que la puedan ir viendo. Y los voy a mencionar rápidamente para que tengamos solamente conciencia de su existencia, y en las próximas semanas vamos a ir estudiando cada una de estas 3 listas, ¿ya? Recordar o ver que la tercera fila es en realidad la fila de lo que, por eso no la menciono, porque ahí se repiten, ¿verdad?, las listas anteriores. Entonces, oficialmente la lista sería la de Romanos 12, 6 al 8, que están los dones motivacionales, como les llamamos. Luego está la de Corintios 12, 4 al 11, que están los dones espirituales, y la de Efesios 4, donde están los dones ministeriales. Y tranquilo, que si no ha entendido nada de esto, vamos a verlo en las próximas semanas. Pero rápidamente, existe el don de profecía, y que en antes de seguir avanzando, si se da cuenta, es el único don que está en las 4 columnas, ¿sí? En las 3 listas generales de dones, específicas de dones, está profecía. Y profecía no se refiere necesariamente a una palabra predictiva sobre el futuro. Se refiere también al hablar o exhortar la palabra del Señor, ¿sí? Entonces Pablo, de hecho, dice, yo hablo más que todos ustedes en lengua, pero yo preferiría en la iglesia hablar una palabra para que se entienda antes que 1000 en lenguas. O sea, lo que está diciendo básicamente, y enseñanza también se repite en 3 de las 4, lo que está privilegiando es el entendimiento. Entonces, cuando la palabra es el centro, cuando la palabra está bien explicada, el resto de los dones se pueden manifestar con más libertad, con orden y con entendimiento, ¿verdad? Bueno, los dones motivacionales está profecía, enseñanza, servicio, exhortación, o sea, animar a otros, el don de dar, el don de prestar ayuda, o que en la mayoría de las versiones se traduce como presidir, liderar o dirigir, ¿ya? El don de liderazgo es un don, ¿verdad? Está la compasión también. Y si miramos estos dones, nos parecen como cosas naturales, ¿no? Cosas más que se pueden hacer. Yo puedo servir, yo puedo ayudar, puedo enseñar, puedo exhortar, puedo dar, puedo liderar y puedo tener compasión. Por eso les llamamos dones motivacionales, ¿ya? Vamos a explicarlo en la próxima semana. En la segunda lista tenemos los dones espirituales, que son estos dones sobrenaturales, ¿no es cierto? Ahí tenemos sanidades, obrar milagros, hablar en lenguas, interpretar lenguas. Está la palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, fe y discernimiento. Dones que yo no podría inventar ni aunque quisiera, ¿no es cierto? Porque solamente es una manifestación del Espíritu Santo en mí. La lista de Efesios 4, que es la tercera lista oficial de dones, es la de los dones ministeriales. Ahí está el profeta, el maestro, o el que enseña, ¿no es cierto? El apóstol, vamos a hablar de eso también, el evangelista y el pastor, ¿ya? Esos son dones ministeriales, dones de la palabra, dones que el Señor ha dado para cuidar a la iglesia. Y en este caso lo digo no solo como la enseñanza, sino el maestro. Porque yo estoy firmemente convencida de que estos dones, bueno, todos los dones que recibimos, en realidad es que usted es el don para la iglesia. La persona es el don. Porque si usted no quiere ejercer el don, alguien se va a quedar sin bendición. Pero si usted se da como regalo para otro, se da
como regalo en servicio, en exhortación, en liderazgo, en compasión, en palabra de sabiduría, en sanidad, etcétera, etcétera, en pastorear, en dirigir, en profecía, etcétera. Usted es un don de Dios para la iglesia. ¿Me expliqué? ¿Sí? Amén. Bueno, vamos a avanzar rápido sobre esto porque la verdad es que más que nada quería yo mencionarle qué son los dones y vamos a estar viéndolos las siguientes semanas. Y vamos a responder la pregunta número 4, que dice, ¿cómo diferenciar entre dones, fruto del Espíritu y otros? Porque a veces nos preguntamos, ¿no? O la gente dice, uy, que tiene el don, no sé, del dibujo. Y está buenísimo eso, ¿no? Pero hay algunas diferencias. Entonces, para hablar, yo tampoco quiero ser estrecha en decir, ¿no es cierto? No, son los dones bíblicos o los que están mencionados en el Nuevo Testamento. Pero hay algunas cosas que la Biblia menciona como los dones que no, lo que no son los dones, perdón. Y entre medio de eso está el fruto también, ¿ya? Entonces, primero, el don no es proporcional o no es lo mismo que la madurez. ¿Me explico? Están pasándolo bien los chicos, parece. El don no es necesariamente madurez. ¿Sí? Se ha encontrado con alguien que, wow, de repente tiene un don impresionante, ¿no es cierto? Algo sobrenatural que el Señor hace a través de su vida, pero después uno ve su vida y dice, uy, ¿qué pasó aquí? Y mucha gente entra en duda acerca del cristianismo, acerca del evangelio, por personas que tienen un don, tienen un regalo de Dios, pero que todavía no están en la madurez para entender el privilegio que significa eso y tener un testimonio a la altura de ese don, ¿verdad? Entonces, don no es necesariamente madurez. Dios no. Don no es un cargo y don no es un talento natural. Esos van a ser los 3 subpuntos aquí de qué es lo que no son los dones para entender, ¿no es cierto?, la diferencia. Entonces, decimos que don no es necesariamente madurez. Puede existir una persona que tenga un lindo don, pero que su testimonio deje mucho que desear. Por eso es que nosotros somos administradores de la gracia de Dios. ¿Amén? Hemos recibido un don y podemos decidir enterrarlo. ¿Se acuerdan como la parábola de los talentos? Y dejarlo ahí. O podemos decidir trabajarlo. Y después el Señor le va a decir a cada uno cómo gestionó su don. Porque el que lo usó para producir más es catalogado por el Señor buen siervo y fiel. Pero el que lo escondió, no lo usó, le dio flojera, le dio vergüenza, le dio lo que sea, el Señor le dice, siervo malo y negligente. Yo no quiero eso, así que prefiero 1000 veces, ¿no es cierto?, administrar mi don, sacarle el jugo, perfeccionarme, servir a los demás, usarlo para edificación del cuerpo de Cristo. Yo estoy segura que usted también. ¿Amén? Amén. Ya, entonces, Gálatas, para que diferenciamos, que el don no es lo mismo que la madurez necesariamente, pero que sí es lo ideal, que tienen que estar a tono. Vamos a leer Gálatas 5, 22 y 23, un texto súper conocido, acerca del fruto del Espíritu. Dice Gálatas 5, 22, en cambio el fruto del Espíritu es amor, gozo o alegría, paz, paciencia, amabilidad o benignidad, bondad, fidelidad o fe, humildad o mansedumbre y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas o contra estas cosas, ¿ya? Entonces, nosotros como cristianos tenemos que estar desarrollando todo el fruto del Espíritu y en algún otro momento vamos a hablar bien de todos estos detalles, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos el llamado, todos los creyentes, todos, cada uno de nosotros, a desarrollar en nuestra vida el fruto del Espíritu, que a que cada día tengamos más gozo, paz, amor, benignidad, bondad, dominio propio, fe, mansedumbre, todas esas cosas. En cambio, los dones, yo puedo quizás pedirlos, pero yo no puedo tener todos los dones de partida. No hay hombre orquesta en la Iglesia de Cristo, ¿no? Cada uno recibe según el Espíritu. Y yo no le puedo ir a quitar el don a otro. O no puedo, no sé, como inventarme un don. No, los dones los da el Señor. Pero el fruto del Espíritu es para todos nosotros, está al acceso de todos nosotros, ¿ya? Ahora, ¿cuál es no sé si la letra chica, pero lo que el Señor desea de nosotros es que nosotros, a la par de desarrollar o recibir los dones, crezcamos en madurez.
y que el fruto del Espíritu está abundando en mi vida. Porque si yo tengo amor de partida, voy a poder administrar bien los dones y usarlos para edificación. O si no, voy a quizás recibir, qué sé yo, una palabra de conocimiento y me voy a desubicar. Y le voy a decir a la otra persona, sí, porque tú has pecado, y se lo digo frente a toda la iglesia, y lo mato, lo avergüenzo. Y no estoy edificando, que es el propósito, ¿no es cierto? Entonces, el Espíritu me tiene que guiar a callar a veces, a hablar otras veces, a hacer, a no jactarme, que usemos los dones por las motivaciones correctas, etcétera, etcétera. Entonces, estos son dos inseparables, ¿sí? Si usted ha descubierto que tiene tal don, sométalo al fruto del Espíritu, ¿verdad? Porque así va a funcionar realmente bien. El don no es un cargo, puede haber, por ejemplo, maestro. Yo me acuerdo que alguna vez conocí a una persona que estaba enseñando a los niños, pero a él no le gustaba nada. Pero estaba ahí porque no había nadie más, porque en realidad el don que tenía era don de servicio y quería suplir una necesidad y quería estar ahí y apoyar y todo, pero no se le daba el tema de la enseñanza y no le gustaba. Entonces estaba ahí para cubrir un lugar. Y esto es lo lindo de usar los dones, que cuando yo uso el don que Dios me ha dado, puedo desarrollar algo que va a bendecir a la iglesia de manera justa, porque Dios no se equivoca, ¿verdad? Pero además yo también lo voy a disfrutar, me voy a sentir pleno en esa función. Entonces les queremos desafiar, ¿verdad?, a entender que el Señor tiene un don para cada uno de nosotros y que tenemos que usarlos en el momento, en el lugar correcto. Entonces, don no es un cargo y tenemos que descubrir nuestros dones para ayudar, para servir y hacerlo en compasión y en amor. Y lo que les decía también, que los dones no son necesariamente un talento natural. Puede ser que desde nuestro talento natural el Señor haga surgir un don, ¿verdad? Pero no necesariamente es así. A veces, por ejemplo, Moisés. ¿Se acuerdan Moisés que le dice a Dios? Le hace toda una discusión, una apología. Pero Señor, yo soy tardo para hablar. O sea, a mí no se me da fácil hablar. ¿Y qué lo mandó a hacer, Señor? A hablarle a todo un pueblo, a liderar a un pueblo. No quiero esto. Quizás no era su don natural, o sea, su talento natural, pero Dios le está dando un don y le está dando un llamado. Entonces, eso es importante de considerarlo también, para que no le pongamos trabas al Señor, ¿ya? Y ahora respondemos la última pregunta, dice, ¿para qué son los dones? ¿Cuál es el propósito de los dones? Y para eso me gustaría que leyéramos 1 Corintios 14, recordando algo que habíamos leído, mientras usted busca 1 Corintios 14, recordarle algo también que habíamos leído al principio en 1 Corintios 12, ¿no es cierto? Dice el texto que hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero un mismo Dios. Y el versículo 7 de 1 Corintios 12, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Entonces, ¿para qué son los dones? ¿Qué función cumplen? Para los demás, bendecir a los demás, edificar el cuerpo de Cristo. No son para mí, son para otros. Por eso es que el misterio de Cristo es que seamos iglesia. No funcionamos si no estamos juntos. Si no somos comunidad de Cristo, algo no anda bien. Y por eso es que en la comunidad de los santos, ¿no?, el Señor se mueve y se manifiesta. ¿Para qué son los dones entonces? Principalmente para la edificación. Entonces ese es un buen filtro, porque si yo estoy usando un don, que yo digo, oye, esto es del Señor, pero si eso se traduce en vanagloria para mí, se traduce en que estoy dejando, sí, pues el Señor me mandó a decir esto, pero estoy matando a la mitad de las personas que le digo porque se lo digo de una manera agresiva, no sé, un ejemplo. Entonces no está edificando, ¿verdad? El filtro siempre del uso de los dones es la edificación. Así también ustedes, dice 1 Corintios 14, perdón, ahí estamos, 1 Corintios 14, 12. Miren lo que le dice Pablo a la iglesia. Así que también ustedes, puesto que anhelan dones espirituales, la iglesia los estaba anhelando, los estaba pidiendo, los estaba buscando. Les dice, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. El propósito es la edificación de la iglesia. Y más adelante, en el versículo 26, también se nos dice que cuando se reúnan, uno cantará. Qué interesante, porque eso no se menciona en la lista de dones. Pero eso no significa que no sea una gracia que el Señor da a la iglesia.
otro enseñará, otro contará alguna revelación especial que Dios le haya dado, otro hablará en lengua, otro interpretará lo que se dice. Hay algo así como un orden de la liturgia incluso acá, ¿no? Pero cada cosa que se haga, o sea, en resumen, lo más importante es que lo que se haga debe fortalecer a cada uno de ustedes. El propósito es que hagamos lo que hagamos, siempre estemos pensando en el bien del otro, en levantar al otro, en bendecir al otro. No me voy a poner a danzar en el espíritu y pegarle. Yo me acuerdo que había uno que teníamos ahí, le decíamos el helicóptero, no le diga a nadie, porque él se ponía a bailar y se daba vuelta y le pegaba a quien le llegó. Y él pensaba en él nomás, pues se gozaba en el espíritu, pero salía cacheteado medio mundo. Y no puede ser de esa manera, ¿verdad? Porque todo don del espíritu debe estar sujeto al espíritu y con el propósito de bendecir a otros. Y el último texto que me gustaría que leyéramos está en 1 de Pedro 4, muy lindo texto, 1 de Pedro 4, 10 al 11, lo leo en NBI, 1 de Pedro 4, 10, dice: cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. ¿Qué dice Reina Valera ahí en 1 de Pedro 4, 10? ¿La multiforme gracia? Qué interesante, porque aunque hay una lista relativamente reducida a 20 dones, ¿no? Pedro reconoce que hay una multiforme gracia. Yo de hecho cuando leo esto pienso, y no me puedo sacar de la cabeza en Éxodo 34 y 35, la historia de Bezalel y Aholiab, que son los que construyen el tabernáculo. Y son gente que tiene un don artístico. No se menciona como el don del arte, pero yo creo que en nuestros días debería decir allí la gracia, el don del multimedia, del sonido, de tantas otras cosas, ¿verdad? Con las que nos bendecimos mutuamente. Dice que cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando. Aquí está nuestra labor, debemos ser administradores, fieles, porque dice administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Y versículo 11, miren lo que dice. Se hace un resumen de dos categorías de dones. Pedro lo simplifica. Dice, el que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. ¡Wow! Con esa reverencia. Y dice, el que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. ¡Wow! Aquí se mencionan entonces dos categorías. Básicamente, Pedro no se complica. Dice, bueno, los que hablan, entiendan que lo que ustedes están diciendo tienen que decirlo con la reverencia de entender que ustedes están transmitiendo las palabras mismas de Dios. Así que no se pueden pelar. No pueden mandarse, no. Ustedes son representantes de la boca de Dios, son profetas. Eso es el profeta, porque profeta es la boca de Dios, ser la boca de Dios. Y por otro lado, entonces, bueno, ahí están los dones del habla, que él encierra todos los dones ministeriales, los dones en dones de habla, y los otros son los dones de acción. El que tiene servicio, entonces hágalo, dice el texto, como quien tiene el poder de Dios. O sea, tú vas a servir, a hacer algo que parece quizás mínimo para las otras personas, pero lo estás haciendo en el poder de Dios. ¡Wow! Tú barres allá, limpias acá, o vas a dejar a alguien en tu auto. Tantas cosas, que hay infinidades de cosas. Dones de acción. Sirves ahí en las teclas del computador, estás ahí mandando corazones. Dones de acción, haz lo que hagas en el poder de Dios. Oye, esto se siente tremendo, ¿no? Si yo les digo que esto es como ser superhéroe. Porque si estás hablando, estás transmitiendo las palabras mismas de Dios. Eso tiene que tener reverencia, santidad. Y si estás haciendo algo, estás haciéndolo con el poder de Dios. ¡Wow! Esto es glorioso. Amén. Si estás prestando algún servicio, háganlo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado. El propósito final de todas las cosas. ¿Para qué son los dones? Para que Dios sea en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Así que, concluyendo, simplemente puedo afirmar que no es posible la edificación de la iglesia sin estar fundada en la base del poder de Dios. Y para eso son los dones espirituales.
para que el poder de Dios fluya en medio de nosotros. Así que al empezar este mes de énfasis espiritual, simplemente queremos motivarles a que pueda abrir un poco allí el horizonte, ¿verdad? Y que pueda comenzar a usar los dones que Dios le ha dado y los que aún ni siquiera sabe que tiene, que empecemos a estudiar y empecemos a preguntarle al Señor y empecemos a movernos por fe, ¿verdad? Para bendecir a otros. Si usted usa el filtro del amor, usa el filtro de cómo bendigo a otro, cómo edifico al otro, estoy casi segura, ¿no? Que todo lo que usted haga va a ser tremenda bendición. Le invito a que podamos orar al Señor.